Así es como siempre hemos conocido a los payasos. Una especie de seres del Averno tétricos y escalofriantes que más que hacer felices a los niños, parecieran querer aparecer en sus pesadillas. Pero what the f***? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió que esto fuese una buena idea? ¿Y si te digo que todo esto empezó por un tipo que quiso hacerse el borracho? Ahí todo pareciera cobrar sentido, ¿verdad? Espera, que te lo explico. Vamos a ver. La figura del payaso lleva existiendo desde tiempos inmemoriales, desde que era un simple bufón o el tonto del pueblo para hacer reír y entretener a la gente. Y bueno, ¿de qué se ríe la gente? Pues yo no soy cómica, pero vamos, que la figura del borracho siempre ha hecho mucha gracia. Así que al principio se pintaban los cachetes colorados y la nariz y ¡hala! A hacerse los borrachos, ¿eh? Que hace mucha gracia. Y ahora, sabiendo esto, empezaréis a sospechar que el payaso no nació precisamente para entretener y hacer felices a los niños, ¿verdad? De hecho, voy a hacerte una pregunta. ¿De niño sentías rechazo hacia los payasos? Si tu respuesta es sí, ¿es por algún suceso de tu infancia? ¿O no sabrías decir por qué? Pues si no lo sabes, yo tengo la respuesta. Y sí, como habréis deducido, tiene que ver con el maquillaje. Pero antes, me pregunto yo, ¿cómo narices hemos pasado de aquí a esto? Bueno, pues atentos que la historia tiene mandanga. A ver, todo esto empezó en la Inglaterra del siglo XIX, cuando estaba de moda la pantomima, unos espectáculos cómicos y a veces satíricos, pero completamente mudos, porque había mucha censura. Y entonces, un señor llamado Grimaldi, que hacía este tipo de espectáculos, un día apareció maquillado y vestido así al escenario. Y de repente, pues empezó a hacer como hiperfamoso de lo extravagante que era, no solo por las pintas, sino por las barbaridades que hacía con su cuerpo de todo tipo de acrobacias y contorsiones. Así que muy pronto se convirtió en el payaso más famoso de toda Inglaterra, tanto que todos empezaron a copiarle, hasta tal punto que, sin querer, gracias a Grimaldi, había nacido un nuevo estilo de payaso, el cara blanca, por lo que le convirtió en el primer payaso moderno. Pero si os habéis fijado bien, el maquillaje de Grimaldi aún no era como el que más conocemos hoy. Y eso es porque aún nos falta el nacimiento de otra figura muy importante, la del payaso Augusto. Porque cuando los payasos se incorporaron a los espectáculos de circo, ocurrió otro gran cambio. A ver, imaginaos cómo debían ser los circos hace 2 siglos. Enormes terrenos bajo una carpa mal iluminada, con espectáculos de riesgo máximo y, de repente, unos personajillos que tenían que salir a hacer reír y aliviar la tensión del público entre número y número. Ya no estaban trabajando en un pequeño escenario. Estaban a muchísimos metros de distancia de la gente y tenían que hacerse ver. Así que no solo tuvieron que exagerar todavía más sus gestos y mímicas frenéticas hasta que pareciesen haber salido de un manicomio. Es que imaginaos lo grotesco. Sino que tuvieron que inventar más personajes para llenar el espacio. Así que por eso nació la figura del payaso Augusto, que básicamente hacía de tonto y le hacía el contrapunto al cara blanca, que se supone que era el listo. El Augusto era como aniñado, ingenuo como un niño. Y este es el que nos ha llegado hoy como el prototipo de payaso. Pero al principio los payasos Augustos no llevaban este maquillaje. De eso tendrían la culpa otros payasos que se hicieron muy famosos en el siglo XX, los hermanos Fratellini, que inventaron este estilo de maquillaje exageradísimo para que pudiese ser visto desde muchísimos metros de distancia del público. Su fama les hizo sentar un precedente y voilà, pues fue inevitable que empezaran a copiarles en todas partes. Pero el gran boom de los payasos llegó con la televisión, cuando en los 50 se popularizó un programa infantil que se llamaba Howdy Doody. Y luego le seguirían otros, como el de Bozo. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Hoy en día pues quizás nos cueste un poquito más entenderlo. Eran otros tiempos. Pero sí, estos payasos que habían heredado el estilo de maquillaje de los Fratellini, pues eran los personajes más exitosos entre los niños gracias al programa. Y pronto a cierta marca de comida rápida se le encendería una bombilla. La de crear un payaso mascota para su marca y atraer a los niños a su restaurante. ¿Os suena? Sí.
Se trataba de Ronald McDonald, personaje que al principio fue interpretado por el mismo actor que Bozo y que, por cierto, hoy ya ha desaparecido sin dar más explicaciones. Y en mi opinión tiene que ver con una cosa que os voy a contar ahora. Y es que la figura clásica del payaso nunca ha terminado de cuajar en el público infantil, a pesar de todo. Había algo extraño y grotesco en ellos, pues, que no terminaba de gustar a algunos niños. Y nos sigue ocurriendo. Hoy más que nunca nos resulta como algo fuera de nuestros tiempos. Es que si lo pensáis, ¿no resulta como chocante ver a un adulto hecho y derecho, metido en una ropa de niño del siglo XVI, pero con los estampados de los 60? Es que es un poco bizarro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el remate de los tomates, que es el maquillaje, porque es que aquí es donde está el problema principal. Vamos a ver. Por un lado, tenemos una cara completamente blanca. ¿Eso qué nos está diciendo? Pues es como una cara falsa. Nadie tiene de natural una cara así. Es como si al pintarla estuviéramos creando una máscara. A partir de ahí, estamos creando un límite entre nuestra persona y el personaje. Pero no solo eso, es que encima vemos pintada una sonrisa enorme, normalmente roja, acordados del vídeo anterior. Y ese rojo pues destaca aún más sobre el blanco. ¿Y por qué nos perturba esto? Pues porque nuestras alertas internas se disparan y dicen, oye, que esto no es normal. Nadie tiene una sonrisa permanente. Aquí hay algo raro. Esta persona no está mostrando un gesto sincero, oculta algo. Y ya, si encima le añadimos una nariz roja enorme y unos ojos desproporcionados, pues terminamos el pastel de lo grotesco. En definitiva, lo que más nos perturba de este tipo de maquillaje es que nos impide ver el rostro real de la persona y por lo tanto leer sus emociones, su lenguaje no verbal. Pero es que claro, es que este maquillaje no estaba diseñado para esto. Estaba hecho para espectáculos de circo y que se viera a muchos metros de distancia. En aquel momento pues no te iba a venir uno de estos a tu casa a celebrar con tus hijos los cumpleaños. De momento. Hasta que, claro, la tele los hizo populares entre los niños, cada vez se asociaba más al público infantil y pasó. Y bueno, pues aquí es cuando viene la historia de terror. En los años 70 llegaría a conocerse a uno de los asesinos en serie más terroríficos hoy recordados, John Wayne Gacy, más conocido como Pogo el payaso. Este caso heló la sangre de toda la sociedad, en especial la de todos esos padres que habían acogido a este señor en sus fiestas familiares. Y una cosa taladraba en su cabeza: ¿cómo podíamos haber dejado a nuestros hijos en manos de este psicópata? Les podría haber pasado cualquier cosa. Entonces, si ya de por sí, en cierta manera, la figura del payaso siempre había resultado un tanto ambivalente y extraña, con este caso, pues el pánico hacia los payasos se incrementó. Además, inspiró a escritores como Stephen King, que convirtió a Pennywise en uno de los payasos más terroríficos de la ficción. En los 90, además, este personaje se llevó a la pantalla con gran éxito. Y si ya de normal daba escalofríos, pues ya ni te cuento si encima le añadías unos dientes afilados y los ojos amarillos. Algo que, por cierto, es muy típico de ver en los personajes villanos, como ya os comenté en este vídeo. Que una figura supuestamente inocente y cercana a los niños pudiese ocultar bajo su maquillaje un lado tan oscuro, pues daba mucho juego a la imaginación de escritores y cineastas a seguir perpetuando esta imagen siniestra. De tal forma que la figura del payaso clásico poco a poco empezó a decaer en popularidad como reclamo infantil. Y todo empeoró aún más, sobre todo en Estados Unidos, porque en 2016 llegaría esto. Creepy clowns and threats online will continue to grow. A woman claims she was attacked by a man in a clown suit just this morning. It seems as if a new report of a get your bitch ass back, boy. Have their hands full with these possible sightings. The clown reportedly appeared inside these woods. Y el pánico hacia los payasos se incrementó muchísimo. Tanto es así que, según algunas encuestas, a alguna gente les teme más incluso que el terrorismo. McDonald's nunca llegó a decir abiertamente por qué decidió cambiar a Ronald por una cajita feliz como mascota, pero sinceramente yo creo que está bastante claro.
La sociedad ha cambiado mucho y algo así pues está pasado de moda. De hecho, muchos profesionales del sector se han visto obligados a actualizarse y a cambiar y a modernizar su estilo de maquillaje o reducirlo al mínimo para evitar problemas. Porque suena triste, pero es que el payaso hoy es más popular en Halloween que en cumpleaños infantiles. No por nada Burger King hizo una campaña publicitaria con estos carteles en burla hacia McDonald's, en los que se puede leer: los cumpleaños deberían ser felices. Ven a Burger King y celebre su fiesta libre de payasos. Así que no te culpes ni te sientas absurdo por sentir este miedo. Solo espero que ahora te haya aliviado entender el porqué. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!